vulnerabilidad en ti, ¿no? ¿Qué sientes? Normalmente me dicen, me siento débil, siento que se pueden aprovechar de mí, me siento tonto, me siento, ¿no? Como si hubiese perdido el poder. Entonces, ahí empiezo a entender que a veces empezamos a tener esta distorsión de lo que es la vulnerabilidad. ¿Y dónde comienza esta distorsión? ¿No? Muchas veces en casa, socialmente, etc. ¿Cómo lo ves tú el tema de la vulnerabilidad, por ejemplo, cuando estamos en un plan de no ser totalmente auténticos, ¿no? De normalmente estar pues siendo alguien que quizás no somos? ¿Cómo se presenta esto? A ver, voy a responder de muchas maneras. Primero, creo que es importante entender el concepto de vulnerabilidad, como tú dices, ¿no? La vulnerabilidad, como diría Brené Brown, es nuestra mejor medida de coraje, es decir, todo lo contrario a ser débil es ser muy fuerte, muy valiente, ¿no? Y la vulnerabilidad también es el lugar de nacimiento de la conexión, y este punto es muy importante, la conexión con nosotros mismos y la conexión con los demás. Y yo quisiera explicar un poco este concepto, ¿no? Cuando yo soy vulnerable, yo me estoy conectando con mi verdadera esencia, de la misma manera que cuando soy auténtico, ¿no? Porque soy capaz de conectar con mis emociones, estoy capaz de conectar con lo que verdaderamente pienso y siento, con respeto y asertividad. Entonces, si yo soy una persona auténtica y vulnerable, voy a ser coherente con mis valores y con mis creencias, ¿no? Y voy a ser también muy consciente incluso de mis limitaciones, de mis errores, de mis miedos, de lo que puedo mejorar, de todo, ¿ya? Entonces, la vulnerabilidad es todo lo contrario a ser débil. La vulnerabilidad es literalmente, probablemente la fortaleza más grande que existe, porque es poder mostrarnos sin miedo a ser juzgados, criticados, rechazados, aislados de la tribu, que son uno de los peores miedos, que les acabo de enumerar, de los peores miedos que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos. Entonces, mostrarnos vulnerables, ¿no? Admitir nuestros errores, incluso cuando nos equivocamos, ¿no? Mostrar nuestras debilidades, como tú dices, de repente yo muestro una debilidad y puedo tener el miedo de que eso va a ser usado en mi contra, ¿cierto? Entonces, claro, muchas veces para poder mostrarnos vulnerables, tenemos que confiar en que esto que yo estoy, ¿no? Esto que yo estoy, digamos, mostrando, no lo van a usar en contra mío. Entonces tiene que haber una base de confianza para yo poder abrirme a esa vulnerabilidad. Pero para ser vulnerable, como decía al inicio, yo tengo que conocerme tengo que tener conciencia emocional y tengo que tener la capacidad de conectar con mis emociones. Y también tengo que conocer mis miedos, mis creencias, mis pensamientos y conectar con eso, ¿no? Y respetarlo y aceptarlo también. Y va muy de la mano, están intrínsecamente, digamos, ligados, unidos la vulnerabilidad con la autenticidad. Son prácticamente una sola cosa, porque yo no puedo ser auténtico sin ser vulnerable. Totalmente. Y Totalmente. si soy vulnerable, estoy siendo auténtico, porque me estoy conectando con lo más profundo de mi ser, y es lo más valiente que hay. No sé si respondí tu pregunta. Totalmente, totalmente, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente queremos llorar ante algo, ¿no? Y por ese miedo a mostrarnos esa vulnerabilidad, esa parte que normalmente no mostramos. ¿Por qué? Porque normalmente se esconde un miedo. ¿A qué? A que de repente cuando ha sido niño, papá me ha dicho, oye, no llores. Normal. Sí, esto se ve mucho, por ejemplo, en los chicos, ¿no? Mayormente digo. Y esa es la parte vulnerable. Y cuando yo veo, ¿no? Porque también toman sesiones conmigo chicos, hombres, y que normalmente han sido duros y sacan a la luz esa vulnerabilidad, es una parte hermosa y de verdad para mí es totalmente admirable porque es algo que normalmente no estamos acostumbrados a mostrar y no estamos también acostumbrados muchas veces ver, ¿no? Porque hay del otro lado que ve y también puede tener este concepto de es muy débil si está llorando y qué sé yo, porque está
muy metida en estos malos o incorrectos conceptos, no sé si decirlo malos, simplemente estos conceptos con las creencias que nos limitan, ¿no? Desde que hemos sido pequeños a nivel hogar o a nivel social. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Denise. Y la mejor forma, hay una cosa que había dicho, es la confianza. La confianza en uno mismo, la confianza en la vida. Si no confiamos en nosotros mismos con la vida, imagínense. No podemos confiar en que otros, pues, podrían aprovecharse de esto. Yo confío en mí, mira, sé que nadie se va a aprovechar, porque sé cómo soy, sé que puedo manejar esas emociones y todo lo que pueda estar dentro de esta situación. Bueno, entonces ahí va entrando Normita. Muy buenas noches, querida Normita. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Disculpe por llegar algo tarde. No te preocupes, David, que recién estamos calentando asiento. Ve haciendo tu pregunta, querido David. Comparte ahí este hermoso like. Y queremos saber también qué piensan ustedes de esto que estamos hablando. Queremos saber, escuchémoslo. Bueno, entonces, con esto, ahí va la pregunta. ¿Vives con autenticidad de ser tú? Eso va para ustedes, va para nosotras también, para todos va. ¿Vives con la autenticidad de ser tú? ¿Cómo sería al revés, Denise? ¿Cómo es una persona o qué características podría tener una persona que no vive con la autenticidad de ser a sí mismo, ¿no? Un clásico ejemplo de una persona inauténtica, ¿no? Es una persona perfeccionista. ¿Ya? Una persona perfeccionista. El perfeccionismo muchas veces está malentendido, ¿no? Y se entiende como hay personas que lo malinterpretan y piensan que ser perfeccionista es querer hacer las cosas bien y es sinónimo de superación personal. Nada que ver. Nada que ver. El perfeccionismo no tiene nada que ver con superación personal. El perfeccionismo en realidad es el nacimiento de la vergüenza de quién soy. Es todo lo opuesto a la autenticidad. Es levantar murallas para protegerme de quién soy a través de esta imagen perfecta que he construido. Así que yo creo que un buen ejemplo de lo que no es vivir una vida auténtica es vivir desde el perfeccionismo, que es sinónimo de sufrimiento también, ¿no? Porque cuando vivimos desde el perfeccionismo, y yo he estado ahí, siempre digo que soy una perfeccionista rehabilitada, porque hay un perfeccionismo, digamos, sano y hay un perfeccionismo totalmente desadaptativo, ¿no? Pero lo que sucede con el perfeccionismo es que, digamos, profundamente sentimos vergüenza de quién somos. Y creemos que para ser aceptados y queridos por los demás, Carla, Normita, David, necesitamos, para ser aceptados por los demás, necesitamos proyectar esta perfección, ¿no? Entonces es como un escudo protector, realmente. Entonces no muestro esa vulnerabilidad, no muestro mis miedos, no muestro mi autenticidad, pero en este perfeccionismo a veces las mujeres, sobre todo muchas mujeres que vienen a consulta conmigo, caen en el síndrome de la Mujer Maravilla, por ejemplo, ¿no? Justamente por el miedo a no ser aceptadas y querer hacer todo siempre bien, ¿no? Y el costo emocional es altísimo, mucho estrés, mucha angustia. Hay otras mujeres que también tienen en común ese miedo a mostrarse auténticas y que caen en el síndrome, por ejemplo, de la mujer invisible, ¿no? Y son personas que viven desde la resignación, con miedo a brillar, ¿no? Pero siempre queriendo gustarle a los demás, las que siempre, por ejemplo, si alguien propone un plan, van a decir que sí al plan, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, se acomodan, ¿no? Sí. Claro, entonces de repente se mueren de ganas de, no sé, comerse un chifa y todo el mundo está yendo a comer italiano, una pizza, pero son incapaces de decir, pero yo quería chifa. Y simplemente poder expresar de manera asertiva lo que pienso y siento, ¿no? Sería bastante más auténtico, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué estoy en el rol de la mujer invisible que complace a todo el mundo, la que siempre quiere complacer? Porque tengo miedo, ¿no? Miedo a ser rechazada, miedo a no ser aceptada. Entonces creo que el miedo, en líneas generales, ¿no? Porque he hablado de algunos arquetipos y del perfeccionismo, que también es una condición, no es un trastorno de la personalidad, pero sí es una condición que está en muchos trastornos.
lo que tienen en común, digamos, es el miedo. Que El nos miedo, morimos de miedo totalmente. de mostrarnos, ¿no? Y por eso, o sea, ahí está la valentía de ser auténtico, ahí está la valentía de ser vulnerables, porque perdemos el miedo a mostrarnos. Claro, totalmente lo que decía Denis, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vi en una película que les recomiendo, se llama Vida Perfecta. No les voy a espolear tanto, pero justamente hablaba de una mujer que era sumamente perfeccionista y en esa perfecta vida encontró, se dio cuenta que había una gran imperfección, un gran vacío. Y bueno, yo les voy a decir, no les voy a espolear, vean esa película que tiene un grandioso mensaje. A veces no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Y otra, recuerdo que hace poco una persona que lleva sesiones conmigo me contaba de una persona que tenía, que era su jefa, que era sumamente perfeccionista. Tenía el tema del control. Necesitaba tener control sobre todo, ¿no? Y normalmente cuando muchas veces hemos visto que las personas quieren tener el control, son perfeccionistas, hay una herida también en la infancia, ¿no? Yo trabajo mucho con el tema de las heridas en la niñez, que es esta herida, ¿no? Que encontramos, que es cuando somos pequeños, ¿no? Y justamente ahí es donde vemos esto, como decía Denise, ¿no? Que en realidad es un miedo, es un escudo para que no vuelvan a humillarme, no vuelvan a aprovecharse de mí, para no volver a caer en ciertas emociones que he vivido y que he estado en dolor. Entonces, esa máscara, y entonces le llamamos la máscara, ¿no? La máscara cuando somos adultos. Y ahí está justo lo que había dicho Denise. Y entonces esta máscara no nos ayuda a mostrar esa autenticidad que todos lo tenemos, que es un poder magnífico. Que ahora vamos a hablar por qué es tan importante este poder. No es algo banal, no es algo superficial, al contrario, es muy importante en la vida de las personas. Bueno, entonces acá escuchamos a nuestro grandioso... Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Arturo. Extraordinarias reflexiones. Gracias. Consulta, dice Arturo. La primera pregunta. ¿Cuándo el perfeccionismo se convierte en un trastorno de la personalidad? Esa es la pregunta de Arturo. Gracias, gracias Arturo. En realidad el perfeccionismo no se convierte en un trastorno de la personalidad. El perfeccionismo es una característica o una condición que se encuentra como una de las características, valga la redundancia, en distintos trastornos de la personalidad, ¿no? Sin embargo, los trastornos de la personalidad tienen cada uno de ellos distintas características, ¿no? El obsesivo compulsivo, el TAS, que es el trastorno de ansiedad social, el trastorno border, el trastorno depresivo, o sea, hay muchos trastornos de la personalidad clínicamente hablando, ¿no? Y en realidad esto es algo que se desarrolla y que, claro, si ves algunas de las características de cada uno de estos trastornos per se, vas a encontrar que muchos de ellos tienen similitudes con el perfeccionismo, lo cual no significa que un perfeccionista va a desarrollar un trastorno de la personalidad. Puede tranquilamente no tenerlo y simplemente ser perfeccionista toda su vida, si no lo trabaja. Exacto. Totalmente, totalmente. Ahí va, por ejemplo, el trastorno del obsesivo compulsivo, ¿no? Que tiene una de las características dentro de su personalidad, este tema de la perfección. Del perfeccionismo, exacto. Claro, pero no en todo, no necesariamente en toda su vida, sino en aspectos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez conocí una persona que su aspecto específico era la limpieza en exceso, el orden en exceso, en esta parte. Pero en otras cosas de repente no se le ve, ¿no? Sí. Pero aquí sí. Entonces, por ahí también lo podemos ver. Perfecto. Dice, muchas gracias, dice... De nada, Arturo. Gracias por estar aquí. Grandioso, Arturo. Entonces, aquí está nuestra bella Ale también. Besos para Ale. Bueno, entonces, ahí vuelvo a decir la pregunta, ¿no? ¿Cuántos aquí, si vives realmente con la autenticidad de ser tú, hay que ser totalmente sinceros? ¿Vivo o no vivo con lo que estoy escuchando, con lo que está diciendo Carla, con lo que está diciendo Denise? Aquí, Sí,
Y quisiera agregar algo, Carlita, Por supuesto. ya que si estamos invitándolos a que reflexionen acerca de si realmente viven una vida auténtica, también tenemos que pensar cuál es el costo de vivir una vida auténtica, porque todo en esta vida tiene costos, ¿no? No es todo beneficios. Entonces, si yo voy a ser auténtica, eh, me voy a poder correr el riesgo seguramente de efectivamente, por ejemplo, en el caso de la mujer invisible que les decía que generalmente es muy querida por todos, es súper complaciente, ¿no? Claro, internamente tiene costos emocionales fuertísimos, pero ella es amada por todos. Entonces, si yo comienzo a salir, ¿no?, del closet, por así decirlo, y dejo de ser esta mujer invisible, complaciente, linda, buena, perfecta, etcétera, de repente no voy a ser querida por todos. De repente, cuando exprese lo que verdaderamente pienso y siento, o cuando elijo algo que no es aceptado por mi familia o por mi pareja, esto me puede generar problemas en mi vida. Entonces, uno de los grandes desafíos de la autenticidad y de poder serlo, claro, es atravesar estos miedos de ser rechazados o de no ser aceptados por todas las personas significativas en nuestra vida y estar dispuestos, poner como prioridad a nosotros mismos, ponernos como prioridad y decir, elijo vivir una vida auténtica a pesar de que entiendo que en esta elección van a haber costos, como toda la vida, ¿no? Siempre que elegimos algo, hay costos. Hagamos lo que hagamos, siempre hay un costo de oportunidad, hay costos directos, costos emocionales. Entonces, también los invito a que se pregunten, ¿estoy viviendo una vida auténtica? Y con esa pregunta, y si la respuesta es, creo que no, ¿qué es lo que me lo está impidiendo? O sea, ¿qué costos, qué miedos es lo que me impide a mí ser verdaderamente auténtico? Totalmente, totalmente, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en grupo, como decía Denise, y queremos decir esa idea que pensamos que de repente es distinta del resto? Eso me ha pasado, por ejemplo, en el trabajo. Y entonces tú quieres decirla y te mueres por decirla, pero no lo dices porque dices, si digo, tal vez es una burrada, se burlan de mí, o nadie me va a tomar bolas, y apenas hablo, y encima se nota, ¿no? Porque encima lo dices así como con la voz bajita y con miedo y qué sé yo. Y entonces ahí empezamos a perder esa esencia. De alguna forma, eso realmente nos desconecta. Nos desconecta de nosotros mismos, ¿no? Esa es parte también de la autenticidad. Entonces, ahí justamente voy a la pregunta. ¿Cómo crees que podemos conectar con nuestro poder de autenticidad? Porque como les dije, es un poder muy fuerte interno que tenemos y que yo estoy totalmente convencida que sacarlo a la luz nos ayuda en todo el desarrollo a lo largo de nuestra vida. Lo contrario nos puede llevar a un gran sufrimiento. Entonces, Sí. ¿cómo podemos conectarnos con este poder, querida Denise, si lo hemos perdido? Porque yo estoy segura que todos hemos nacido con ese poder, lo hemos perdido en el camino. ¿Cómo podemos Sí. conectar? Lo hemos perdido, totalmente de acuerdo contigo, Carlita, y lo hemos perdido porque desafortunadamente son los mensajes que hemos recibido durante muchos años de nuestra vida. A ver, para responder tu pregunta, la voy a responder por partes. ¿Cómo podemos conectar con el poder de la autenticidad? Primero de todo, como todo en la vida, tenemos que tener la intención. Primer punto, yo tengo que darme cuenta que esto es importante. Yo tengo que elegir vivir una vida auténtica y el primer paso sería tener la intención de ser auténtico o auténtico. Primer paso, como todo, ¿no? Mínimamente eso es, esto es lo que quiero porque entiendo que es importante. Y en líneas generales es importante porque de lo contrario, si yo vivo una vida inauténtica, autotraicionándome, no voy a ser feliz. O sea, no podría ser más importante en realidad, porque voy a vivir desde la insatisfacción y desde la infelicidad y desde el sufrimiento. Así que vivir una vida auténtica es sumamente importante y una vez que yo tomo conciencia de esto, tengo la intención de hacerlo y luego tengo que pasar a, y ahora cómo lo hago. Porque yo puedo querer hacerlo, pero no necesariamente poder hacerlo porque no tengo los recursos y las herramientas para poder lograrlo. Y ahí paso a responder tu pregunta. A ver, lo primero, como dije al inicio, tengo que empezar por conocerme. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es importante para mí? Porque yo mencioné a la hora que Carla me preguntó
¿Qué defines tú como autenticidad? Y una de mis definiciones es vivir una vida congruente con mis valores. Entonces, si yo no tengo claro qué es importante para mí, cuáles son mis valores, ¿cómo voy a ser auténtica? Entonces, tengo que conocer eso. Tengo que conocer también mis creencias más profundas, mis sesgos inconscientes, para poder realmente llegar a vivir una vida auténtica, ¿no? ¿En qué creo? ¿Por qué creo en esto? Tengo que conocer, como mencionaba Carla, mis heridas emocionales también, porque las heridas emocionales se van a despertar de la niñez y de la adolescencia, de la infancia, se van a despertar en la vida adulta y probablemente me van a impedir vivir una vida auténtica. Por lo tanto, es importante descubrir cuáles son mis heridas emocionales del pasado. Y hay 5. La herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la humillación, ¿cuál es la otra herida? La herida de la traición. A ver, aquí ayúdame. Y hay una quinta herida: injusticia, rechazo, humillación, traición. Y no me acuerdo ahorita la quinta. Son 5. Del abandono. Del abandono, la herida del abandono. Entonces son 5 heridas emocionales que normalmente, por ejemplo, yo he vivido las 5. Y la mayoría de personas que a veces no son ni siquiera conscientes de ello, por lo menos 4 de 5 han sufrido. ¿Ya? Exacto, gracias Jessie. Entonces, ¿qué pasa? Porque es importante también conocer estas heridas, porque como mencionábamos más temprano, si yo, por ejemplo, tengo una herida del rechazo muy profunda, eso me va a impedir ser auténtica, porque yo voy a querer fingir y voy a querer, ¿no?, ser igual que el resto y voy a querer agradar a los demás y voy a crear un producto de exportación que según yo va a ser aceptado por el resto, pero en el interín es una gastadera de energía el estar literalmente como en una obra de teatro, en un rol, ¿no? En un rol inventado para poder ser aceptado. ¿Por qué? Porque tengo una herida del rechazo fuertísima o una herida del abandono fuertísima, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, yo para ser auténtica tengo que trabajar mucho la aceptación de quién soy, ¿no? Tengo que trabajar, una vez que me conozco, tengo que trabajar el amor propio y la aceptación. Porque para yo poder mostrarme, yo tengo que estar en paz con quién soy, incluso con mis sombras, ¿no? Y poder de repente matarme de la risa. El otro día no me acuerdo con quién estaba hablando y nos llorábamos de risa porque yo mostré una sombra mía con una amiga, ¿no? Y ella se reía y resonó con eso, pero fui muy auténtica, ¿no? En el sentido, creo que le mostré mi vena envidiosa, ¿no? Ay, sí, porque esa chica, que no sé qué, que no sé cuándo, y ella se reía, y yo le digo, qué horror, estoy siendo recontra envidiosa en este momento, ¿no? Que no quiere decir que siempre lo sea. Y ella se reía, entonces, claro, el poder mostrarme de manera auténtica que yo en ese momento estaba sintiendo envidia, implica un trabajo previo de aceptación de que tengo una vena envidiosa y que eso no me hace menos, no lo tengo que ocultar, no tengo que sentir vergüenza. O sea, yo tengo que trabajar muchísimo la aceptación de mí misma o de mí mismo para poder mostrarme, porque si no yo voy a querer ocultar y yo voy a fingir, ay sí, qué linda, ¿no? Y en el fondo estoy... Totalmente. Entonces, es liberador, la autenticidad nos libera, ¿no? Y yo creo que la base es el autoconocimiento, la autoestima y la aceptación, ¿no? Y obviamente la autoconciencia y el autoconocimiento abarcan tantas cosas. Totalmente, ¿no? La respuesta del cómo, ¿no? Yo empezaría por ahí. Primero la intención, porque entiendo que esto es importante, y luego trabajar en el conocimiento y la aceptación. Grandioso. Y hay algo importante, porque todos los que están acá ya tienen lo primero, tienen la intención, porque creen, solo el hecho de que ustedes estén aquí quiere decir que tienen la intención de entender el tema, de saber algo está pasando ahí. Entonces, ya, el primer paso ya está, como dice Denise. Entonces, vayan dando el siguiente paso con calma dentro de su proceso y algo muy importante, siempre les digo, los mayores críticos de nosotros solemos ser nosotros mismos. Así que yo siempre les recomiendo que tengan guías. Tanto Denise, yo y mucha gente que tiene, y mucha gente que está aquí también, que lleva mis sesiones, todos en algún momento tenemos guías, porque esas guías son espejitos que también nos ayudan a ver ese lado que, como decía Denise, no queremos ver. Yo recuerdo, Denise, algo que pasó la vez pasada. Hace,
que seguramente he abierto mi Facebook personal y empecé a leer la forma en cómo yo daba algunos mensajes de las cosas que me pasaban y créeme, eran recontra víctima. Era yo la víctima. Y yo decía, wow, hace, no sé, 2009, no lo sé, y me quedé, wow, claro, era mucho más jovencita y todo lo demás, pero era muy víctima. Y miren, a la fecha de hoy, cuando veo estos mensajes, digo, ¿en qué estaría pensando? Y de hecho, sabía cómo estaba viviendo, qué conceptos tenían. Mis conceptos eran muy distintos a los de ahora, créeme. Esto de la autenticidad, en esa época yo ni siquiera lo entendía o lo sabía. Para mí era más un concepto de ser petulante, ser no sé, ¿entienden, no? Ser un poco el ego alto, qué sé yo, esos conceptos distorsionados que tenía. Pero ahora, en esta época, ya obviamente esto es totalmente distinto y cuando pongo la balanza a los dos, de hecho la forma como pensaba antes no me ayudaba, créanme, y la forma en cómo veo ahora las cosas, los conceptos, mi forma de vida y todo lo demás, de hecho me ayuda un montón en muchos sentidos, en muchas áreas. Y como dice Denise, siempre estamos trabajando, ¿no? Siempre tenemos ahí nuestra sombra. Y bueno, entonces aquí vamos saludando a Irma. Buenas noches, Denise, Carlita, dice Irma. Aquí nos dice Soledad Rosario. Buenas noches y gracias por establecer la conexión y la gran reflexión de autoexploración y autoanálisis. Gracias, Soledad. Gracias. Por favor, pregunten por ahí lo que tengan ustedes que preguntar. Jessie, el abandono, totalmente, ¿no? Esa es una de las heridas que yo creo que la mayoría de las personas lo hemos tenido, lo tenemos arraigado desde la niñez, junto con el rechazo, ¿no? Que en algún momento hemos tenido las heridas acá. Milagritos dice, gracias a ustedes por preocuparse por nosotros. Nosotras encantadas, ¿sí o no, mi querida Denise? Y bueno, vayan entonces haciendo sus preguntas, las cosas que había dicho Denise, ¿no? Cómo reconectarse, la aceptación, la intención, ¿no? Empezar a trabajar en nosotros, aceptando esa luz, esas sombras que tenemos y obviamente hacer una reflexión. Y yo siempre diría, reflexión diaria, todos los días. Hay algo que aprendí, Denise, yo. Todos los días, cuando empecé a trabajar mucho en mí, ¿sabes lo que hacía? Al término del día y la noche, me sentaba en la cama y escribía todo lo que yo había estado sintiendo emocionalmente ese día, sea algo negativo, sea algo positivo. Y con eso, con el tiempo, en una semana, ponte, lo revisaba y me daba cuenta de la forma en cómo estaba pensando. Y esa forma de pensar me llevaba a vivir una realidad que a veces obviamente no me gustaba, ¿no? Porque me iba mal el día, me peleaba con alguien, hacía mal mi trabajo, etc. Entonces, eso pasó hace muchísimo tiempo antes de que trabaje en lo que ahora trabajo. Y me di cuenta de eso a través de esta forma de terapia, se puede decir, que es la escritura, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que les recomiendo, porque un día ustedes se van a dar cuenta, así como de lo del Face que les dije, cómo pensaban y cómo esto empieza a cambiar cuando son más conscientes de lo que hablan, de lo que piensan, cómo actúan, ¿eh? Es totalmente distinto. Bueno, entonces aquí dice Milagros, acá hay una preguntita. Buenas noches. Acá dice, dicen que uno arrastra desde pequeña sus traumas. Hay circunstancias que nos marcan de por vida. Sí, Milagritos, arrastramos desde la niñez, sí, pero yo, de verdad les digo, yo creo que nos puede marcar, pero no de por vida. Yo créanme, he conocido, y yo misma, historias totalmente resilientes, que acá en algún momento les voy a contar cada historia, voy a invitar a todas las personas que he conocido, totalmente resilientes que créanme, de cosas terribles que han sucedido, lo han superado. Ya han sido personas que han llevado un mensaje a otras personas y créanme, han tenido una vida totalmente distinta. Me refiero a distinta en el sentido de una buena vida, una mejor vida, una vida en paz. Y esto seguramente, no sé si te ha pasado a ti, Denise, que has conocido a personas en tu misma experiencia, quizás. Uh-huh. Creo que esa es una creencia, ¿no? O sea, Milagritos, gracias por compartir.
A ver, el trauma en realidad no lo define tanto la experiencia en sí o el hecho. Lo que genera el trauma infantil o el trauma digamos, en las épocas tempranas de nuestra vida, en realidad es el hecho de que no podamos expresarlo, es el secreto. Es el hecho de que nos guardamos esto y eso es en realidad lo que enquista el trauma adentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, obviamente, una de las maneras de sanar nuestros traumas, para empezar, es expresando y hablando, ya sea a través de la escritura, como mencionaba Carla, a través de una terapia, un coaching, y comenzar a conectar, ¿no?, con esa experiencia y poder incluso sanar hablando con las personas que estuvieron involucradas en esa experiencia, pidiendo perdón y perdonando, ¿no? También. Entonces, como dice Carla, y estoy de acuerdo, creo que si tenemos la creencia de que si algo nos ha pasado en el pasado nos va a marcar para toda la vida, nos pone en una situación de víctimas y de desesperanza, como que no tengo la posibilidad de cambiar la forma en que yo vivo esta experiencia, porque finalmente la experiencia en sí, evidentemente, por ser parte de nuestro pasado, no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar, como yo siempre digo, la forma, que es lo que yo trabajo en mis sesiones, en que yo me cuento la historia, ¿no? La forma en que yo me cuento la experiencia. A veces tendemos a vivir desde la victimización y nos preguntamos por qué a mí. Y yo siempre invito a las personas que acompaño y en mis talleres y en mis charlas a que en vez de preguntarse por qué a mí, se pregunten para qué estoy viviendo esto, ¿no? ¿Qué enseñanza, ¿no? Me trae, qué aprendizaje me trae esta experiencia o me trajo esta experiencia? Y también preguntarme, y esta es más dura, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Porque el por qué a mí, de alguna manera, entre líneas está, bueno, yo soy especial y las cosas malas le pasan a otras personas, pero no me pasan a mí. ¿Por qué me está pasando algo malo a mí? ¿O por qué me han pasado algo malo a mí? Y en verdad, si miramos a nuestro alrededor en el mundo, somos 8 billones de personas en el planeta Tierra aproximadamente, ¿no? Hay mucho sufrimiento, hay muchos traumas, hay muchas cosas bien difíciles que le pasa a un montón de gente. Entonces yo creo que a veces tenemos que ser más humildes y quizás decir, ¿y por qué no a mí? ¿No? Y luego tomar la decisión con intención, como yo decía, ok, ¿cómo quiero yo vivir a partir de ahora? ¿Cómo quiero contarme la historia? ¿Cómo quiero sanar esto que he vivido que ha sido tan traumático? Con la actitud que quiero tener. Como dice Viktor Frankl, uno de los precursores y el fundador de la logoterapia, él siempre dice, cuando el ser humano no puede cambiar una realidad o un hecho, él dice que nosotros tenemos la responsabilidad de elegir qué actitud vamos a tomar frente a esto que hemos vivido. Entonces creo que tenemos que ser responsables, ¿no? Y decidir de qué manera vamos a vivir lo que nos ha sucedido. Incluso podemos trascender a través de un trauma o a través de una experiencia muy dolorosa. Podemos dejar un legado, podemos encontrar un propósito de vida a través de eso. Totalmente. Totalmente lo que dice Denise. Y yo estoy así, 100% de acuerdo, que la mayor trascendencia que yo he conocido de todas las historias, creo, en el mundo, o de las que conozco al menos, casi siempre han sido las que vienen desde el dolor. Seguramente hay otras historias también, pero créanme, las del dolor son cosas que realmente es cual ave fénix que vuela de las cenizas. Y esas son totalmente historias verdaderas que cuando tú las escuchas, las sabes, eso te motiva. Y no solo te motiva, sino que dices, pero si esa persona que ha estado ahí, que de repente su posición es peor o no era como la mía o es mejor que la mía y yo no lo sé, ha salido de eso, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú no? Y como decía Denise, ¿acaso eres diferente? ¿Eres un marciano desde otro planeta? No. Como seres humanos y seres que experimentamos, y creo que venimos a esta vida a justamente experimentar, tú tienes siempre la posibilidad de experimentar lo que tú quieras para tu vida. Si tú quieres experimentar sufrimiento, pues vas a elegir ese camino con la resistencia. No me resisto, inconscientemente. Pero si tú quieres experimentar algo nuevo, porque creo que estamos para experimentar siempre cosas nuevas, no podemos estar como en la zona de confort siempre. Entonces créeme, si ustedes dan ese paso, como decía Denise, ¿no? De tener la intención
como están teniendo ahora, porque sé que por eso están aquí. Entonces, eso ya es un montón. Y el resto yo creo que ya viene por añadidura, pero para eso obviamente hay que tener constancia, voluntad. Voluntad sobre todo, porque veo que mucha gente a veces lo que le falta es voluntad, ¿no? Entonces, para tener voluntad, motívense con algo inmenso, con algo muy fuerte que todas las mañanas digan, mira, hoy día no me levanto y todo, pero si se levantan a hacer eso que tienen que hacer por ustedes, no me refiero a su trabajo, no me refiero a hacer el desayuno, eso no me refiero. Me refiero a trabajar en ustedes, en su vida, que algo inmenso les motive. Y yo creo que lo inmenso que les motive es encontrar eso distinto en su vida. A mí, por ejemplo, eso me motiva. ¿Qué más hay para experimentar en mi vida que no he experimentado? Distinto. A mí eso ya de por sí me motiva, ¿eh? Pero bueno. Entonces, aquí hay una pregunta, mi querida Denise. Normita dice, ¿cuál es la diferencia en ser auténtico y ser íntegro? Gracias, Norma. Gracias, Bueno, Bella. yo entiendo la integridad como una característica, un atributo del ser humano muy ligado a la honestidad, ¿no? Y a vivir una vida, nuevamente, eso sí, tienen cosas en común. Lo que tienen en común es la honestidad, porque finalmente la autenticidad también implica, ¿no?, ser honesto contigo. El ser íntegro implica también vivir una vida congruente con tus valores y sobre todo con tus principios. Pero la integridad es cuando eres, digamos, honesto aunque nadie te esté viendo, ¿no? Esa es la integridad, ¿no? Tú eres una persona íntegra, ¿no? Intachable, como decimos, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la moralidad, ¿no? O sea, es cuando hablamos de una persona íntegra, es una persona intachable, que vive de acuerdo a sus principios, a sus valores, y muy ligada a la ética y a la moralidad, ¿ya? Creo que las personas auténticas no necesariamente son íntegras, porque tú puedes ser muy auténtico, pero no necesariamente eres una persona íntegra. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, ¿no? Hitler probablemente era muy auténtico, ¿no? Pero creo que muchos pensarían, habría todo un debate, ¿no? Interesante de era íntegro, ¿no? Claro, claro. De acuerdo a sus principios, estaba Claro. siendo íntegro, no lo sé, pero de acuerdo a la moralidad de la gran mayoría de la población humana, pensaríamos que no fue una persona íntegra, pero probablemente sí fue bastante auténtico. Entonces, ¿podemos ser auténticos y no íntegros? Sí, ¿no? Yo creo que ahí radica la diferencia. Claro, claro. Y a eso justamente añadiría algo importante, ¿no? Que cuando, al menos yo, cuando me refiero siempre a la autenticidad, y es algo que siempre lo digo, pues, ¿no? La autenticidad es sacar eso que está dentro de ti, o sea, ese ser. Hay algo que habían dicho justamente, lo escuché de una persona, ¿no? Desde tu ser tú, desde tu ser tú. ¿Y a qué se refiere desde tu ser? Es eso que no se ve, eso fuera de la cáscara, fuera del cerebro, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de todo lo que podría estar afuera. Ese ser que yo creo mucho en el tema de la espiritualidad, obviamente de ese ser que llevamos dentro, ese ser que no tiene conceptos, que yo siempre digo es un ser de amor, un ser de luz, donde ahí no hay ningún concepto ya. Nuestro concepto lo crea el cerebro, afuera, todo lo demás. Pero esa parte distinta a la parte materia, se puede decir, ese ser, esa es una parte única, también de autenticidad, porque yo creo que cuando sale la verdadera, por así decirlo, autenticidad, lo que va a salir de ti es, claro, el respeto de... Cuando tú te respetas a ti, respetas al otro. Cuando tú te amas a ti, amas al otro. Cuando tú crees en tus valores, también respetas los valores del otro, así no sean los mismos. Y eso es algo muy fuerte, porque, por ejemplo, no sé, si pondría, digamos, a Hitler, como decía nuestra bella Denise, ¿no? Él de repente, sí, o sea, decía, esta es la forma de pensar mía o de ser o lo que yo creo, pero no iba con esa verdadera autenticidad, ¿no? La digo verdadera desde adentro, ¿no? Porque me amo yo, pero me importa un rábano el resto. O sea, yo creo esto, pero me importa un pepino lo que tú creas.
Entonces, ahí no está esa congruencia o esa coherencia con lo que en un principio hablaba Denise. Entonces, cuando yo les hago, al menos el mensaje, creo, Denise, mío, es que cuando ustedes saquen esa, cuando trabajen en la autenticidad y también reflejen esa autenticidad en el tiempo, en el mayor tiempo que puedan ustedes, no solamente son ustedes, siempre está el otro, porque recuérdense que el otro es un espejo. Yo no podría, por ejemplo, decir, yo me amo y me respeto y cuando viene el otro me importa un pepino lo que hables o si algo te pasó o no te pasó, porque creo que eso estaría muy lejos de ser auténtico. Entonces, por ahí, al menos creo que está el mensaje, ¿no? que queremos darle, ¿no? Que queremos darle a ustedes. Y estoy segura que, bueno, Normita ahí ya más o menos respondió su pregunta a nuestra querida Denise, ¿no? Y con la integridad totalmente, ¿no? Ser íntegro. Yo veo mucho el tema de la integridad con la honestidad también un poco, ¿no? Parte de, por ejemplo, ¿no? Alguien que ha visto 10 soles ahí y sabe que no es de esa persona y que seguro lo podría tomar, porque no es de nadie, pero no lo hace, porque está dentro de sus valores, de su integridad, que eso no es suyo. Y la persona que es de esa persona vendrá en el momento y lo tomará. Porque eso también es parte de te respeto, te amo, ¿no? Hacer lo contrario es incongruente, ¿no? Y yo creo que va como unido, ¿no? La integridad y también la autenticidad de alguna forma. Aquí nuestro querido Arturo, mi querida Denise, dice, aparte de los libros de Elise Bourdieu y Víctor Frank, ¿qué otro libro o libros podrían recomendar? Gracias. Yo les voy a recomendar por ahí, pero primero que les recomiende nuestra querida Denise, que estoy segura ahí que tiene un montón, toda una biblioteca, pero recomiéndanos algunos, mi querida Denise. Bueno, yo les recomendaría sin duda, una de mis autoras favoritas es Brené Brown, con B de bueno. Entonces yo les recomendaría todos sus libros, El poder de, ella tiene, creo A ver que si por ahí, a los ver si por ahí mi bella Denise nos puedes digitar en el chat para que lo sepan por ahí, porque estoy segura que aquí hay monstruos de los libros y les gusta buscar, si nos los puedes dejar por ahí. Entonces decía Denise René Brown, no sé si lo Brené, estoy. sí, Brené Brown, que ha escrito muchísimos libros y todos, absolutamente todos, son 100% recomendables, ¿no? Sí, y luego también, ¿cómo se llama esta autora? La que escribió ¿Cómo hacer para que te pasen las cosas buenas? La psiquiatra española, que es buenísima también, que es un libro también bastante fácil de leer, rápido, bastante bueno, que también lo recomendaría, sin duda, ¿no? Y también, por ejemplo, recomendaría a otra autora, a ver un ratito que sí, el libro de Christine Neff, Sé amable contigo mismo. Christine con K, la doctora Christine Neff también, Sé amable contigo mismo, es A ver si buenísimo. por ahí nuestros lobos de los libros se encuentran los nombres o si Denise nos escribe para ponerlos para todos y compartir. Carlita, ¿por dónde escribo? ¿Dónde dice chat privado? No, donde dice chat comentarios, no hay problema, no sé si lo ves y si no, no hay problema, mi querida Denise, ya de ahí lo enviamos. Si no lo enviamos ahorita, no se preocupen que igual termina esto en nuestro hermoso live y lo vamos a enviar. Bueno, ahí entonces recomendó nuestra querida Denise. Y bueno, yo les recomiendo El cielo es el límite de Wayne Dyer. De repente ya lo han leído. El poder de la hora de Eckhart Tolle. Y las 7 leyes espirituales del éxito, que a mí me encantó, que es de Deepak Chopra. De Deepak Chopra realmente tiene muy buenos libros. Por ahí se los recomiendo. Christine Neff. Ahí está nuestro lobo de la literatura, es Arturo, así que como yo sé que Arturito está siempre por ahí atento, gracias querido Arturito. Entonces ahí les vamos recomendando y si puedes Arturito también, si das los otros nombres que hemos dado, porque estoy segura que mucha gente por acá quiere leerlos. Y de hecho yo les digo, empiecen al menos de mi parte, con las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Es un libro que está en audiolibro en YouTube, lo pueden encontrar en cualquier lugar.
Bueno, entonces ya casi vamos a llegar a la última parte. Como les dije, también tienen luego, de repente, si Denise por ahí se tiene que desconectar, porque sé que tienen un compromiso y todo lo demás, tienen preguntas abiertas, así que aprovechenlo. Y bueno, vamos en esta parte. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la autenticidad? Hay una cosa que yo siempre digo, no podemos temer a quienes somos y brillar con nuestra luz con la que fuimos hechas. No sé si te habrá pasado, Denise, pero yo lo he vivido y yo estoy segura que muchos de ustedes también. A veces tenemos esa luz, ¿no? Nata que uno tiene y tiene miedo a mostrarlo porque piensa que de repente podría apagar a otro que de repente no está en esa sintonía, ¿no? De mostrarse, o podría creer que de repente podría ser muy egocéntrico, aunque sepa que no lo está haciendo. Entonces a veces apagamos un poco nuestra luz, ¿no? Para no, o de alguna forma sentimos que podríamos dañar o incomodar al resto, ¿no? A veces sucede eso. Entonces yo siempre les dejo este mensaje, no podemos, no, y no es sano que apaguemos esa luz. En todo momento llevemos nuestra luz. Yo creo que incluso el poder de sanar, incluso de ayudar a otros, es llevando la luz. Cuando alguien tiene oscuridad, cual metáfora, la luz es la que te ayuda, la que te alumbra, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa luz, llevémosla y no la opaquemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante, según tu perspectiva, Denise, la autenticidad en la vida, en el desarrollo a lo largo de nuestra vida? Bueno, en realidad he mencionado algunas de las razones, ¿no? Creo que si no vivimos desde la autotraición constantemente y por lo tanto es como vivir una infidelidad, ¿no? Es como si estuvieras siendo infiel permanentemente, pero contigo mismo o contigo misma. Y por lo tanto siempre va a haber como esta espina metida de que no estoy siendo verdaderamente leal y congruente con quién soy en verdad, con mi verdadera esencia y con mis valores. Entonces creo que esa es la razón principal. Pero hay otra que no he mencionado, que creo que es importantísima también y que también tiene que ver con poder ser felices, ¿no? Es muy importante. La autenticidad es el puente para poder conectar con los demás. Es la única manera de poder desarrollar vínculos. Entonces, y los vínculos está comprobado a través de muchos estudios, incluso el estudio más largo de la historia de Harvard University, la Universidad de Harvard, que es la única manera de realmente vivir una vida plena y feliz. Entonces, por lo tanto, ¿no? Es como cuando nos enseñaban A igual a B igual a C, por lo tanto A igual a C, en matemáticas igualito, ¿no? Entonces, si la autenticidad es igual a vínculos y vínculos es igual a felicidad, por lo tanto, autenticidad es igual a felicidad. Entonces, eso es probablemente la razón más importante. O sea, y esto es algo que yo viví hace muchísimos años, hace una década, en realidad hace 10 años, cuando tuve un punto de quiebre en mi vida y me di cuenta que había estado viviendo desde ese perfeccionismo que yo les mencionaba, lo cual me impedía conectar realmente porque no estaba siendo 100% auténtica. No solamente no estaba siendo 100% auténtica, incluso hasta con mis hijos, ¿no? Que tengo 3 hijos, sino también no estaba siendo auténtica, incluso hasta con mis pacientes y mis clientes y mis coaches. No estaba desde este rol de coach y de terapeuta, pero no estaba conectando desde esta esencia verdadera de quién es Denise. Entonces fui valiente y fui poco a poco conectando con esa autenticidad y lo que sucedió fue mágico, en verdad. Porque logré desarrollar unos vínculos maravillosos con mis hijos, de los cuales me siento muy orgullosa porque, o sea, toda la etapa, mis hijos tienen 21 años, le contaba a Carlita, y 2 de 19, y la verdad que he tenido y sigo teniendo una relación espectacular con mis 3 hijos, lo cual no es tan común, sobre todo con hijos adolescentes, ¿no? Y también, y tuve una etapa muy linda en la adolescencia, o sea, no viví con mis hijos esa rebeldía de la adolescencia, los pleitos, los conflictos, o sea, no lo viví, gracias a Dios. Y con mis clientes, tengo clientes que, digamos, que son muy leales, y creo que me son muy leales y valoran mucho el espacio que se genera en las sesiones por mi autenticidad. Y quiero construir sobre lo que tú has dicho. La autenticidad para mí, y podemos tener miradas distintas, Carlita,
Es todo lo que tú has dicho, pero creo que también yo creo que sí, si somos auténticos podemos permitirnos brillar y esa luz efectivamente poder iluminar, ¿no? Un montón de cosas, que es un poco el trabajo de un coach, iluminar lo que la otra persona no está viendo. Pero lo que yo descubrí al realmente empezar a ser auténtica en mis sesiones fue otra cosa. Porque yo desde la técnica sí iluminaba, ¿no? Desde la técnica, los recursos que tenía, iluminaba lo que la otra persona no estaba viendo, no estaba siendo consciente, pero como me faltaba esa autenticidad, cuando fui lo suficientemente valiente para mostrar mis sombras, no mi luz, porque mi luz es algo que yo siempre había mostrado desde mi perfeccionismo, eso no es algo que yo tengo oculto. Entonces, para mí la autenticidad es también poder mostrar tu sombra. Entonces, cuando yo empecé a mostrar no mi luz, sino mis sombras en las sesiones, ahí se dio la conexión verdadera con mis clientes. Yo creo que ahí recién empezamos a conectar desde una humanidad compartida de poder decir, wow. Y simplemente ese hecho de, mira, esta es tu sombra, esta es la mía, estamos resonando, puedo ver, ya eso fue sanador. Ya eso nada más sana, porque es como la terapia grupal, ¿no? Cuando todos podemos compartir un poco, claro, no nos queremos quedar ahí en la sombra, obviamente queremos salir de la sombra, queremos comenzar a brillar, pero el primer paso es poder conectar desde ahí muchas veces, porque las personas generalmente lo que tratan de hacer es ocultar su sombra. Ese es justamente el problema, lo tengo que ocultar, no la puedo mostrar, es malo que la muestre. Entonces, cuando tú das el ejemplo de poder mostrar tus sombras de una manera absolutamente auténtica, tranquila, confiada, amorosa incluso, mira, estas son mis sombras, la otra persona se asombra y dice, wow, de repente esto es algo que yo también puedo empezar a mostrar para poder sanar, ¿no? Porque si lo mantengo oculto, no lo puedo sanar. Totalmente, totalmente. Y sí, totalmente. Yo, por ejemplo, en todos los likes que doy, casi siempre he contado mis historias, que creo que te contaba atrás, ¿no? Cómo comencé a ser coach, porque había pasado momentos complicados. Entonces, cuando estoy en mis sesiones, y seguramente muchas de las personas que están aquí, por ejemplo, como Arturito, siempre les digo, mira, esa parte que tú has vivido, yo lo he vivido, o yo a veces estoy así y hago esto cuando estoy así, o salgo de eso cuando me desconecto, porque sí, me desconecto, a veces me desconecto. La vez pasada, por ejemplo, en el live pasado les contaba que me había desconectado. ¿Y cómo sé que me desconecto? Porque me empiezo a tener alguna complicación corporal, empiezo a sentirme como pesada mi energía, empiezo a tener ciertas dificultades, ¿no? En ciertos aspectos de mi vida. Entonces, de alguna forma yo ya he aprendido que eso para mí es desconectarme y ya sé por qué. Entonces, la idea es aprender cómo volver a conectarme, porque me voy a desconectar, me voy a desconectar. En algún momento alguien que quiero va a fallecer y todo se va a bajar. Algo va a pasar. De hecho, eso es así, vamos a experimentarlo. La idea es aprender cómo volver a eso, más rápido, ¿no? Que antes yo, por ejemplo, esto no sabía. Y eso es lo que hago. Entonces, eso es lo que les enseño, ¿no? Que a partir de esa experiencia que yo también voy experimentando, incluso como coach, voy aprendiendo cosas día a día. No es que uno ya sabe todo, para nada. Y eso me encanta, porque entonces ellos ahí es donde se conectan y dicen, bueno, a Carla también le pasa eso. Carla también a veces quiere mandar a volar a la gente, sí. Y de hecho, ¿no? Esa es mi parte que mucha gente conoce de mí y muchos de los que están aquí. Pero la idea es cómo hago yo o qué hago para darme cuenta conscientemente a dónde me está llevando esto y por qué. ¿Qué hay acá en mi cabeza? ¿Qué ha habido acá? ¿Cómo la he estado pasando? Y sobre todo, ¿cómo cambio eso? De una manera más rápida, ¿no? Conectándome, en mi caso al menos, es con la naturaleza, con la vida, conmigo. Eso que te hablaba yo, ir adentro, yo soy mucho de meditar y eso me ayuda un montón. Entonces yo ya sé que esa es mi forma de volver, como a mí, ¿no? Otra vez, como me hubiese perdido y otra vez vuelvo a mí. Y de pronto empiezo a sentirme bien con mi cuerpo incluso, ¿no? Se me va la gripe o el dolor de cabeza o lo que haya tenido. Pero bueno, eso es una de las cosas que, por ejemplo, Denise había dicho, ¿no? Conocerse a uno mismo. Eso es justamente lo que había dicho. Eso es una de las cosas de conocerse a uno mismo que está, obviamente, dentro de la autenticidad, porque si uno no se conoce, no conoce su cuerpo, no conoce cómo es que está pensando, qué es lo que hace, no vas a saber cómo volver, como decir, al camino. ¿No? Perfecto, me encantó mi querida Denise. Bueno, acá nuestro querido Arturo deja en los libros, dice Christian Neff. Gracias, querido Arturo.
La otra, Brené Brown, ya lo escribió y ha dejado incluso el link donde pueden encontrar los libros que nuestra querida Denise ha recomendado. Pueden empezar a leer esos libros. De hecho, leer, ver videos y todo lo demás, yo siempre les digo, es una partecita, no lo es todo. El trabajo también es experimentar, el trabajo también es, yo siempre les aconsejo tener guías, porque a veces no somos los mejores en un principio, sobre todo, de hacernos el autoanálisis, en observarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces ya vamos llegando al final, ¿no? Nuestra querida Denise, de hecho, creo que tenías un compromiso, no lo sé, Denise, si nos puedes acompañar aunque sea un par de minutos, pero había una parte, por ahí, chicos, si quieren hacer alguna última pregunta, como les dije, igual al final tenemos preguntas libres, ¿no? Y aprovechen el espacio en hacer las preguntas libres de lo que les está pasando. De repente por ahí quieren saber algo adicional. Gracias, bellas. Gracias, milagritos. Gracias. Listo. Entonces, ¿cuál sería tu último mensaje, mi querida Denise, antes de irnos? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo en este momento? Gracias. Bueno, a ver, unas últimas palabras para, bueno, primero de todo agradecerle muchísimo a Carla por la oportunidad de poder compartir con tu comunidad. Me ha encantado poder compartir, me encanta hablar de estos temas. De hecho, invitarlos, sí, a seguirme. Mi página en Instagram es @humanica_denise, @humanica con H, _Denise, así que me pueden, gracias Arturo, los invito a que me sigan ahí. Comparto siempre, todas las semanas, tengo en vivos, entrevistas, talleres, charlas, así que me pueden seguir por ahí si quieren. Y siempre estoy también dictando talleres independientes. El último que estoy dictando, que lo termino este martes, se llama Con el amor no basta. Lo dicto 2 veces al año, que es un taller para aprender a amar, el arte de amar. Así que los invito también a estar pendientes. Si me siguen, todo lo comparto por ahí. Y unas últimas palabras de cierre. Bueno, agradecerles las preguntas, el espacio lindo que veo que siempre está generando Carla. Y bueno, a ver, para cerrar hablando de la autenticidad, creo que ¿Qué mensaje les dejas? Sí. Sí, creo que hay que ver los costos de no ser auténtico, ¿no? Para poder tener esa intención y elegir empezar a hacerlo. Pero como todo en la vida, 2 cosas, ¿no? Primero, empezamos con un pasito chiquito y podemos ir construyendo pasito a pasito, ¿no? No nos pongamos grandes metas que de repente nos van a generar demasiado estrés y vamos a decir, no, nunca voy a poder lograr esto. Entonces, pónganse metas chiquitas que de repente puedo empezar a desarrollar cada día de cara a, si yo me quiero proponer vivir una vida más auténtica, con metas muy concretas diarias, de repente cosas tan sencillas como, si estoy en una reunión y tengo una opinión distinta al resto, la voy a decir. Y vamos a ver qué, o sea, cosas tan sencillas como esa que yo al final del día digo, o sea, tuve un momento en mi vida de autenticidad, me atreví, tuve la valentía de ser yo, tuve la valentía de decir algo que pienso y siento, a pesar de que me corro el riesgo de que no guste, de que voy a poder ser rechazado o no aceptado, pero con pequeños detalles, las elecciones que hacemos también. En nuestras relaciones de pareja también la autenticidad es muy importante, porque muchas veces por miedo a perder al otro o a la otra, no somos auténticos. Y terminamos perdiéndonos en el camino de la relación y al final de 5 años, 10 años, 7 años de relación, ¿dónde estoy yo? ¿No? Me he convertido en una persona que es lo que yo creía que el otro, mi pareja, quería